Buenas noches, mi nombre es Teresa de Jesús Cruz Limón, mi matrícula es 211-317. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto, ¿qué es la dignidad humana? Fecha de elaboración, 11 de mayo del 2023. Mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Ahora vamos a la elaboración, lo que es el trabajo con base en este video realizado. Elabora un audio de mínimo de 5 minutos a 10 minutos, donde expondré mi opinión acerca de qué es la dignidad humana y de qué manera se vincula con la noción de los derechos humanos. El audio debe tener una estructura. Opinión acerca de qué consiste la dignidad humana. Yo considero que la dignidad humana es cuando un individuo siente respeto por sí mismo, se valora a sí mismo en el tiempo, implica la necesidad de todos los seres humanos. Debemos ser tratados de igual manera y asimismo poder gozar de igual manera, y todos podemos gozar de los derechos fundamentales que debemos ser tratados como seres humanos. La dignidad no nos debe de llevar a desarrollar la capacidad de generar una sociedad distinta, ya que si uno como persona pierde esto, a lo que llamamos dignidad, se deja manipular por otras personas o es menospreciada por los demás. Esta misma se pierde al cometer actos indignos, al igual que debemos de tener en cuenta que no es una utopía la dignidad humana, debido a que consideramos que bien se puede llevar a cabo, sin olvidar lo que nos decía Elber Mas, 2010. La dignidad humana constituye la fuente moral de los derechos humanos. El eje conceptual, fuente moral de los derechos humanos, el eje conceptual que conecta la moral y el respeto de toda persona con el derecho vigente en el ordenamiento jurídico de un estado determinado. Opinión acerca de cómo se vinculan los conceptos de dignidad humana y los derechos humanos. Bien, si hablamos de los derechos humanos, asimismo de la dignidad humana, lo podemos ver como partes importantes de todos los seres humanos, ya que a través de todo es como vamos a lograr ese reconocimiento con nosotros mismos como persona. La capacidad de asumir una sociedad basada en la igualdad, la justicia y sobre todo el bienestar de nuestra vida, si así mejoramos una mejor sociedad. Ahora, como conclusión, la dignidad humana a que se refiere a que no debe y puede ser su propio daño, o bien lo contrario, también podemos ver como un principio de igualdad que sería una forma racional de tratarnos todos, ya que nos haría en cierta forma más auténticos y sobre todo nos haría mejor personas, ya que ninguna se aprovecharía de nadie. Ya habría un respeto entre todos. Esto nos uniría a lo que son los derechos humanos. Nos haría como personas, porque recordemos que los derechos humanos nos hablan de un derecho que ya tenemos, digamos por naturaleza, como es el derecho a ser libres, a ser independientes, a ser únicos, así como debemos también entender
como el objetivo moral que estuvimos viendo en nuestro video de la cátedra magistral, donde nos habla de que el objetivismo moral puede ser como juicio moral, que es el que nos lleva en sí a valorarnos o en sí con los valores morales que vendrían siendo los valores morales. Son los que todos entendemos por ende como personas. Es decir, que no necesita que podemos entender como dignidad humana. Creo que es lo que básicamente tenemos. Ese encuentro con los derechos humanos. Si nos ponemos a pensar que es más fácil llegar al punto de valor moral, que es cosas que ya conocemos, que no nos tienen que estar diciendo porque ya vienen con educación y vienen con todo el valor moral. Es lo que uno ya sabe que debemos hacer y sabemos lo que no debemos hacer. Eso no nos lleva en cierto lo que es la dignidad humana, que no se refiera a otra cosa más que el respeto que debe haber entre una persona y otra, que respetes a alguien en tu trabajo o respetar a alguien en la escuela, a respetar a tu jefe, a tu familia, a tus hijos, a ser una persona más consciente. Nos habla también de los valores morales, es decir, que se llevan de la mano, porque si hablamos de moralidad, estamos hablando de respeto a uno mismo, respeto a los demás, y a veces yo digo, para empezar, deberíamos empezar por nosotros mismos, a valorarnos y así mismo empezar a respetar a nuestra misma sociedad, que es lo que nos lleva y nos conlleva a ser mejores personas. Eso, digamos, tocando el punto de los derechos humanos, porque si tomamos en cuenta los derechos humanos nos ayudan a ser de otra forma, a recordar que todos tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la educación, derecho a un número de cosas, pero no basta nada más el entenderlo, sino el hacerlo. Yo siento que es más a lo que se encaminan los derechos humanos, lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. Yo creo que es básico a yo entender por qué el objetivismo moral no es más que un juicio moral que nos lleva en sí a los valores morales. Este es exactamente el punto donde se conjuntan la dignidad humana con los derechos humanos. Sin más por el momento, dejo mi trabajo. Buenas noches.